Durante mi último año de preparatoria, después de muchísimo trabajo y sacrificio, finalmente logré lo que tanto había anhelado: una nominación para los prestigiosos premios Golden Horizon. Esto no era un evento cualquiera, era el punto culminante del año escolar. Una gran gala donde los mejores estudiantes eran reconocidos frente a un auditorio lleno de familiares y amigos. Mi hermana mayor había ganado un premio Golden Horizon cuando ella había sido estudiante en esta misma escuela y yo estaba decidida a seguir en sus mismos pasos. Fui nominada en 3 categorías: inglés, matemáticas e historia, y estaba más que segura de que ganaría al menos una de ellas. ¿Acaso no me había esforzado? ¿Acaso no había impresionado a mis profesores? Yo era una de las mejores estudiantes, incluso tomaba cursos que estaban al nivel universitario, y además de eso, mis padres siempre me habían dicho que era brillante e inteligente. Pero, a medida que avanzaba la ceremonia, algo dentro de mí comenzó a desmoronarse. Subí al escenario 3 veces junto a otros nominados, esperando que llamaran mi nombre. Y cada vez tuve que bajar del escenario con las manos vacías. Lamentablemente, al final de la noche, no había ganado ni un solo premio. Mi confianza en mí misma estaba herida. Había dado por hecho que ganaría, pero la realidad resultó ser cruel. Después de haberme envanecido al creer que no había nadie mejor que yo, fui decepcionada. Y lo que es peor, me avergüenza decir que mi reacción al fracaso dejó mucho que desear. Hola, bienvenidos a Fields and Flowers en español, un podcast cristiano donde exploramos el libro de Génesis de la Biblia para aprender más sobre el carácter amoroso de Dios. Hasta ahora, Génesis 1 al 3 nos ha mostrado que Dios es un Dios de amor, que nos creó hermosos y con un propósito, y que nos ama tanto que fue más allá de lo que otros harían para salvar a una raza humana rebelde y caída. En este episodio exploraremos Génesis 4, en particular la trágica historia de Caín y Abel. Aunque hay muchas lecciones que podemos aprender de este capítulo, quiero resaltar una advertencia seria que se encuentra en este capítulo que tal vez no hayas considerado antes. Hemos oído hablar de los niños prodigio, estos niños que tal vez pueden tocar Beethoven a los 5 años o resolver ecuaciones matemáticas complejas mientras que el resto de nosotros apenas podemos atarnos los zapatos. Pero aquí hay algo curioso. Muchos niños crecen y se convierten en, personas bastante ordinarias. A menudo la presión por sobresalir puede llegar a ser tan intensa que los mismos dones por los cuales fueron elogiados se convierten en cargas y obstáculos. O simplemente con el pasar del tiempo, cuando entran a un mundo más amplio y más competitivo, se dan cuenta que no son tan extraordinarios como les hicieron sentir. Esa realización fue bastante humillante para mí, y en la historia de hoy de Génesis 4 vemos un cuadro similar, pero con consecuencias mucho más serias. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: «He adquirido un hombre del Señor». Después dio a luz de nuevo, esta vez a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, pero Caín fue labrador. Y con el tiempo Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra al Señor. Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y de su gordura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: «¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Y si no haces lo bueno,
El pecado está a la puerta y su deseo es por ti, pero tú tienes que dominarlo. Y Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín, el primer niño que nació en este mundo, cargaba con enormes expectativas. Imagina ser el primer hombre nacido de una mujer, un verdadero regalo del cielo para Adán y Eva. El peso de ese título, ser el primogénito en un mundo caído, debió ser inmenso. No sabemos exactamente cuántos años pasaron antes que Caín tuviera hermanos, pero si fue hijo único durante algún tiempo prolongado, es fácil imaginar cómo pudo haber crecido consentido y egocéntrico. Ahora, si retrocedemos a Génesis 3:15, después de la caída de Adán y Eva, Dios prometió que un Salvador vendría de la descendencia de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Dios no especificó cuándo, pero podemos suponer que Adán y Eva esperaban que fuera su hijo primogénito, Caín. La Biblia dice que cuando Eva lo dio a luz, exclamó: «He adquirido un hombre del Señor». Algunos eruditos sugieren que esto podría interpretarse como que ella decía: «He adquirido al hombre», quizás pensando que él sería el Salvador. Por supuesto, las esperanzas de Eva estaban terriblemente mal dirigidas. Caín no sería el Salvador de la humanidad, sino que la hundiría más y más en el pecado y la rebelión. El peso de estas primeras expectativas, combinado con el egoísmo y el orgullo de Caín, sentó las bases para los trágicos eventos que siguieron. En el primer episodio compartí con ustedes mis problemas de baja autoestima. Yo me veía a mí como una niña fea. Cuando llegué a la secundaria yo era muy retraída, pero me aferré fuertemente a lo que pensaba que era mi única calidad redentora, o sea, mi intelecto. Me dediqué a mis estudios hasta llegar a ser sobresaliente en cursos avanzados, tanto en artes liberales como en ciencias, y era conocida como una de las mejores estudiantes de mis clases. Me alimentaba de este reconocimiento porque me ayudaba a sentirme valiosa, pues fuera de mis logros académicos, yo sentía que tenía poco valor. Y luego, por supuesto, en la cúspide de mi carrera académica, me llevé una amarga decepción cuando no recibí ningún reconocimiento, aparte de subir al escenario 3 veces y bajar con las manos vacías esas 3 veces. Hoy en día me resulta un poco gracioso reflexionar sobre esto. Desde entonces he acumulado muchos, y en serio, muchos otros premios, y la mayoría ahora están olvidados en una caja cubierta de polvo o los deseché a la basura durante una u otra mudanza. Resulta que no importa cuán prestigiosos parezcan los premios Golden Horizon, no significa mucho una vez de que sales de la universidad y te enfrentas al mundo real, cuando los empleadores buscan ingenieros recién graduados para puestos de nivel inicial. Lo que realmente les importan son cosas como experiencia, conexiones, buenas relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. Me pregunto, ¿cuándo se dio cuenta Caín de que no era el Salvador prometido? De que, después de todo, no era el regalo de Dios a la humanidad que él pensaba que era. Tal vez, al igual que yo, estaba muy seguro de sus habilidades solo para enfrentar la amarga decepción de no ser quien creía que era. Para mí fue una amarga decepción volver a casa sin esa medalla. Me hizo sentir que todo mi trabajo había sido en vano. Fue una noche devastadora. No solo había perdido un premio, sino también había perdido la imagen que tenía de mí misma, la cual me había hecho sentir tan segura. Hasta el día de hoy, al haber perdido el premio no es lo que me llena de vergüenza y arrepentimiento, sino mi manera de actuar después.
El premio que más deseaba y del cual estaba segura que ganaría era el de inglés. Tuve el privilegio de haber sido instruida por uno de los mejores profesores que jamás haya tenido. Me alentó tanto que mis habilidades y confianza en mí misma ese año crecieron enormemente, particularmente en lo que es inglés, escritura y composición. Pero después de esa noche, una noche que vi como un completo y humillante desastre, lo último que quería era verlo, o siquiera agradecerle. Estaba tan enojada y convencida de que él me había hecho hacer crecer solo para luego dejarme caer. ¡Qué pensamiento tan tonto! Fue el comité de premios que eligió a los ganadores, no él. Y sin embargo culpé injustamente al que había visto potencial en mí. El presentar mi nombre como nominada para el premio fue un rotundo voto de confianza de su parte, pero nunca se lo agradecí. No le agradecí después de los premios, ni menos cuando terminó el año escolar. Un poco antes de dirigirme a la ceremonia de graduación, simplemente me encogí de hombros con indiferencia cuando me deseó suerte y dijo que esperaba leer uno de mis libros algún día. Después de todo, yo le había confiado que quería ser escritora y durante todo el año me ofreció consejos invaluables para ayudarme a crecer y a mejorar en esa área. Sin embargo, yo, en lugar de expresar mi gratitud, le dije con amargura que nunca leería ningún libro mío porque yo había elegido dedicarme a las ciencias, que en mi opinión eran mucho más útiles que una licenciatura en inglés o en comunicaciones. Lo sé, de veras, lo sé, eso fue muy grosero y terrible de mi parte. Pero así es como el orgullo puede envenenar a una persona, incluso convirtiendo a una niña tímida como yo en alguien desagradable que dice cosas hirientes solo porque no consiguió lo que quería. En su libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis identifica el orgullo como el vicio esencial y el mal supremo. Él dice, la lujuria, el enojo, avaricia, embriaguez y todo eso son solo picaduras de pulga en comparación al orgullo. Fue a través del orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente contrario a Dios. Él sigue diciendo que el diablo está perfectamente contento de ver a los humanos dominar y hasta superar todos los otros vicios, siempre y cuando tenga un firme control sobre su orgullo. A él le importa poco que te recuperes de un resfriado o una gripe, porque sabe que te matará con algo peor, el cáncer. Eso es lo que es. El orgullo es el cáncer espiritual. Devora la posibilidad misma de amar, de sentir satisfacción o incluso de tener sentido común. El orgullo es una fuerza peligrosa que distorsiona nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás, llevándonos por un camino de destrucción. En Génesis 4, 6 al 7, Dios advierte a Caín sobre el peligro latente de su orgullo después que su ofrenda fue rechazada. Pero en lugar de humillarse y buscar corrección, Caín permitió que el orgullo se enraizara en su interior, lo que finalmente lo llevó al trágico asesinato de su hermano Abel. Caín tenía un plan para sí mismo, y esto quedó en claro cuando presentó su ofrenda a Dios. Mientras Abel ofreció lo mejor de su rebaño, un cordero que apuntaba al futuro Salvador, Caín ofreció frutas y verduras, o sea, los frutos de su propio trabajo. Su ofrenda no fue hecha en fe, sino en autosuficiencia. Era como si estuviera diciéndole a Dios, no te necesito, estoy bien tal como soy, puedo hacerlo por mi cuenta. En lugar de seguir el ejemplo de Abel y humillarse, Caín permitió que su orgullo y su ira se incubaran, llevándolo por un sendero oscuro y lleno de maldad.
Al rechazar el significado simbólico del cordero de Abel, Caín rechazó no solo el sistema sacrificial, sino también el propósito de Dios para su vida, y desestimó por completo la autoridad de Dios sobre él. Otra cita de C.S. Lewis, esta de su libro El Gran Divorcio, me impacta cada vez que la leo. La elección de cada alma perdida puede expresarse con las palabras: mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Caín, al igual que muchos que resisten a Dios, eligió el orgullo sobre la sumisión, la voluntad propia sobre la voluntad de Dios. Muchos de nosotros, yo incluida, pasamos por la vida buscando significado y propósito. En nuestros momentos más difíciles clamamos a Dios preguntándole: ¿cuál es mi propósito en la vida? Pero quizás deberíamos cambiar la pregunta y mejor preguntar: ¿cuál es tu propósito para mi vida? Cuando buscamos sinceramente la voluntad de Dios, Él no nos va a presentar un plan detallado y sin obstáculos, pero sí te revelará el siguiente paso y te va a pedir que lo tomes en fe. Esto puede resultar desconcertante, especialmente cuando su plan nos lleva en una dirección que nunca esperábamos, o hasta en la dirección opuesta de donde creíamos que deberíamos de ir. Incluso aquellos de nosotros que deseamos servir a Dios a través del trabajo misionero u otras formas de ministerio, podemos caer en la misma trampa de la voluntad propia. Oswald Chambers nos advierte sobre esto. El objetivo de un discípulo de Cristo no es ser útil o ganar almas, más bien es hacer la voluntad de Dios. Un verdadero discípulo sí es útil y sí gana almas, pero esos son subproductos de su obediencia a Dios, no es el objetivo en sí del discípulo. La verdadera humildad y rendición significan soltar nuestras ideas preconcebidas sobre cómo deberían ser nuestras vidas. Somos el barro y el alfarero decide cómo debemos ser moldeados. No somos nosotros quien dictamos las reglas. Isaías 45 nos ofrece una importante advertencia. ¡Ay de aquel que pelea con su hacedor! ¿Acaso el barro discute con quien lo moldea? ¿Acaso la arcilla le dice al que la moldea: «Detente, ¿lo estás haciendo mal?» ¿Acaso el barro exclama: «¡Qué torpe eres!» Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Vas a cuestionar lo que hago por mis hijos? ¿Vas a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Yo soy quien hizo la tierra y creé a la humanidad para vivir en ella. Con mis manos extendí los cielos y todas las estrellas están bajo mi mando. Personalmente, me parece increíble que el mismo Dios que creó las estrellas y las galaxias y dirige el movimiento de todos esos astros quiera tener parte en nuestras vidas para moldearnos conforme a su imagen y su voluntad. Sin embargo, muy a menudo nos resistimos a lo que Él planeó para nosotros, porque pensamos que los planes que nuestra pequeña y finita mente han concebido superan los planes de Dios. Sin embargo, la verdadera paz, sabiduría, satisfacción y contentamiento llegan cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, incluso cuando no es lo que esperábamos. Toma este momento para reflexionar. ¿En qué aspectos de tu vida estás aferrándote demasiado a tus propios planes? ¿En qué áreas de tu vida estás luchando con Dios y tratando de tomar el control? Lo opuesto del orgullo es la humildad, una calidad que Satanás y quienes están bajo su influencia desprecian.
Caín mató a su hermano Abel porque vio en él esa pureza y cualidad piadosa que él carecía. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín. La ofrenda de Abel demostró que él reconoció su pecado y su necesidad de un Salvador. Presentó su sacrificio con un enfoque en la voluntad de Dios como su guía y la gloria de Dios como su objetivo final, confiando en la promesa de un Redentor. Al final, no fue en sí la ofrenda de Abel lo que importó, sino la fe que la respaldaba y su obediencia a lo requerido por Dios. Nadie, y mucho menos Caín, impulsado por el orgullo y la ira, podría haber soportado la humillación y las pruebas que enfrentó nuestro Señor. A lo largo de su vida, Jesús caminó en humilde obediencia a la voluntad del Padre, pero fue en el Getsemaní donde mostró la máxima obediencia a Él. Sabiendo lo que le esperaba, la traición, las espinas, los clavos, el peso del pecado del mundo, Jesús aún así se mantuvo firme ante un sufrimiento inimaginable. Él era el siervo sufriente descrito en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En una angustia tan grande que su sudor se convirtió en sangre, él aún así no se apartó de lo que tenía que hacer. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, oró. Él podría haberse detenido ahí, pero continuó diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A diferencia de Caín, que se aferró a su propio camino y su orgullo, Jesús, el que había creado y sostenido el universo en sus manos, se arrodilló en total sumisión al plan del Padre, dejando de lado cualquier indicio de querer hacer su propia voluntad. Caín buscó agradar a Dios en sus propios términos, pero Jesús confió en los términos del Padre, aun a costa de su vida. Caín cerró sus puños en desafío y con ellos puso fin a la vida de su hermano. Jesús abrió sus manos en sumisión, dejando que crueles clavos lo traspasaran en una cruz para traer vida a la humanidad caída. Caín, el primogénito del hombre, se aferró al control y a su orgullo y perdió todo. Jesús, el primogénito de toda la creación, ganó la salvación para todos al rendirse. La misma decisión está ante nosotros. ¿Nos aferraremos a nuestros planes y a nuestro orgullo como Caín? ¿O como Jesús nos arrodillaremos en sumisión al Padre y diremos: no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Sabes? Nosotros somos más parecidos a Caín de lo que pensamos. Queremos que las cosas salgan a nuestra manera. Hacemos nuestros propios planes y cuando las cosas no van como esperamos, a menudo nos frustramos o incluso nos amargamos. Pero el Evangelio nos llama a un camino diferente, a seguir a Jesús y rendir nuestra voluntad tal como Él lo hizo. Él mismo lo expresó claramente a sus discípulos en Mateo 16, 24 al 26. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre en rescate de su alma? Rendirnos a la voluntad de Dios no es fácil. Recuerda que Dios solo nos muestra el siguiente paso, y no podremos decidir cómo Él nos usará. Pero aquí está la promesa. Cuando confiamos en el plan de Dios, entramos en una vida llena de libertad,
gracia y amor que va más allá de lo que podemos imaginar. Después que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, se establecieron cerca del Edén, al este. Caín, maldito y marcado por su pecado, eligió vagar aún más allá de ese lugar, estableciéndose en la tierra de Nod, que significa la tierra del errante. Al igual que Caín, muchos nosotros nos encontráramos errantes, vagando lejos de casa, espiritualmente y emocionalmente distantes de donde deberíamos estar. Algunos de nosotros podremos sentirnos más cerca o más lejos del Edén que otros, pero cualquiera sea el caso, el propósito de Dios para nuestras vidas es últimamente guiarnos de regreso al lugar al que pertenecemos. Su plan es traernos de vuelta a casa. ¿Has oído hablar del viaje del héroe? En la literatura es un modelo común utilizado en cuentos de aventuras. El héroe se ve forzado a abandonar su lugar de origen, emprende una gran aventura y enfrenta pruebas hasta que finalmente obtiene una victoria decisiva. Pero la historia no termina ahí. El héroe siempre regresa a casa, el lugar donde empezó todo, pero solo después de haber sido transformado por su experiencia. En un sentido espiritual, cada uno de nosotros estamos destinados a recurrir el viaje del héroe. Nuestro destino final es regresar a casa, no al cielo. Hay mucha gente que piensa que cuando morimos vamos al cielo, pero no, ese no es nuestro destino final. El Edén es nuestro destino final. Un lugar muy real que volverá a existir cuando Dios restaure la tierra. El Edén, el lugar donde todo comenzó y donde todo era perfecto, donde éramos uno con nuestro Padre y teníamos acceso a la vida eterna. Volveremos ahí después de nuestro largo viaje y nos sentaremos bajo la fresca sombra del árbol de la vida. Cuando todos regresemos a los brazos de nuestro Padre, ya no tendremos conceptos erróneos sobre Él. No temeremos su retribución ardiente ni su castigo eterno. Solo habrá un desbordamiento de amor y una profunda comprensión de su carácter. ¿Crees que tus planes son buenos? Entrégaselos a Dios. Suelta el control y confía en Él. Dile: no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando eso pase, no solo regresarás a casa transformado, sino que también ayudarás a llevar a otros en el camino de regreso al Edén. Yo, por mi parte, espero verte allí muy pronto. Gracias por escuchar. Y ahora, la flor de este episodio, el helicriso. El helicriso es una flor amarilla de la región mediterránea que cuando se seca conserva su color y aroma, ganándose así el apodo de la flor inmortal. Se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional debido a sus propiedades regenerativas y antiinflamatorias que ayudan a sanar cicatrices y revertir los signos del envejecimiento. Además, se ha demostrado que tiene la capacidad de apoyar la salud de los tejidos neurológicos, así como el sistema inmunológico. Finalmente, el helicriso tiene propiedades antidepresivas que son útiles para quienes experimentan depresión, estrés y ansias. A mí me encantan todos mis aceites esenciales florales, pero realmente vale la pena adquirir el aceite esencial de helicriso. No por su aroma, que, siendo honesta, no es mi favorito, sino porque es increíblemente efectivo. Es maravilloso para heridas, quemaduras y cicatrices. Yo uso el aceite esencial y créanme, hace maravillas. Una vez me quemé mientras estaba cocinando con aceite caliente y después de aplicar hielo y enfriar la herida, comencé a aplicar unas gotas de aceite esencial disuelto en aceite de jojoba en mi piel.
Y déjame decirles que esto se curó súper rápido, en tiempo récord, y no dejó ninguna cicatriz. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos la próxima vez cuando hablemos de Génesis 5. Hasta entonces, que Dios los bendiga.